Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con el estudio de la carta de Filipenses, así que les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a estar estudiando desde los versículos 12 al 16. Versículo 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy nos encontramos, hermanos, estudiando el capítulo 3 de la carta de Filipenses, y ya dejamos atrás el capítulo 2. Recuerdan, el capítulo 2 nos dejó muchísimas enseñanzas. Vimos el ejemplo de humildad, de servicio, de abnegación, de entrega de nuestro Señor, pero también vimos un par de ejemplos más, que fueron los de Pablo, los de Timoteo y el de Epafrodito. Personas que, cautivadas por el amor de Cristo, se habían entregado al servicio del pueblo de Dios. Ejemplos de hombres comunes que entendieron lo que es vivir el Evangelio y vivir por y para Cristo. Ya en el capítulo 3, hermanos, notamos que Pablo cambia de tema. Va a cambiar de tema, pero no se desliga de lo que venía enseñando. Uno puede ver la vida de Pablo y puede pensar que ya lo tiene todo, que ya sabe todo y que no necesita cambiar más nada. Es el gran apóstol Pablo, como todos lo conocemos. Y hermanos, es muy probable que en el contexto de la carta haya habido algo como una corriente judaizante, por lo que dicen los primeros 3 versículos del que estuvimos estudiando el domingo pasado, que hayan estado enseñando respecto a una especie de perfección espiritual por medio de la obediencia a la ley. Recuerdan que ya en Hechos habíamos tenido estos series de problemas de judíos, de judíos que querían judaizar a los gentiles, diciéndole que además del evangelio ellos tenían que obedecer a la ley y circuncidarse para poder obtener la salvación. Y es muy probable que esto también esté pasando en los alrededores de la iglesia de Filipo. Por eso Pablo lo que va a hacer en el capítulo 3 es mostrarle a todos sus logros terrenales. Él lo primero que hace es mostrarle sus logros terrenales para demostrar que si hay una perfección espiritual, si hay una manera de ganarse el cielo por medio de la observancia de la ley, ese era él. ¿Recuerdan? Hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, era irreprensible. Pero ahí es donde cambia todas las cosas. Y dice que todo eso, todos esos títulos eran basura, no sirve. Y podemos ver en esos versículos el impacto, lo que vimos el domingo pasado, el impacto de la conversión de Pablo, que nosotros lo vemos en Hechos capítulo 9. Cuando Cristo se le presenta a Pablo, él vio en Cristo algo hermoso, algo valioso. Y Cristo no solamente lo salva, sino también transforma su forma de pensar, transforma su forma de sentir y transforma también las cosas que él hace. Y ahora dice Pablo que lo tiene todo por basura con tal de conocer más a Cristo. Y es ahí donde Pablo pasa de hablarnos de su conversión a hablarnos de su santificación. Él tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo según los versículos anteriores? Él quería conocerlo a él y conocer el poder de su resurrección y participar ante sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cristo a Pablo no solo lo había salvado, sino que había transformado sus anhelos.
Y movido por ese amor de Cristo, él quería conocerlo más, él quería parecerse más a él. Y con esto en mente, podemos estudiar nuestro pasaje. Porque ahora pasa de contarnos sus anhelos a enseñarnos cómo crecer en ese amor por Cristo y cómo cada día podemos ser más parecidos a Cristo. Por eso el título de este mensaje es Hacia la semejanza de Cristo. Y hermanos, si bien podemos poner como excusa que, bueno, está bien, era el apóstol Pablo. Lo que él está enseñando, hermanos, es para todos los cristianos. Es para cada uno de nosotros. Hermanos, si Dios te llamó a la salvación, si Cristo te salvó, entonces tenés un llamado. Y ese llamado es crecer a la semejanza de Cristo. Ahora, ¿cómo lo enseña Pablo? ¿Cómo enseña Pablo esta gran verdad? Por medio de un ejemplo práctico para la época y también es muy práctico y visual para nosotros. Parecería que a Pablo le gustan mucho los deportes, porque siempre que él habla o tiene que enseñar algo va a utilizar o carreras o lucha o pelea. Él se ve que le gustaban mucho los deportes. Y en especial le gustaba el atletismo, más específicamente las carreras. Y va a utilizar este ejemplo dándonos a entender que la vida cristiana es una carrera espiritual. Es una carrera espiritual que movido por el amor a Cristo vamos día a día creciendo a la imagen del que nos salvó. Por eso, hermanos, este pasaje lo vamos a dividir en 3 enseñanzas. Vamos a estudiar 3 enseñanzas que nos deja la carrera cristiana de Pablo. La primera enseñanza que nos deja esta carrera de Pablo, Pablo dice en su primera enseñanza que reconoce que todavía no ha llegado a la meta. La segunda enseñanza que vemos en Pablo es que tenía un solo propósito en la vida, llegar a la meta y obtener el premio. Y el tercero que vamos a ver es que la tercera enseñanza es que un cristiano vive en constante crecimiento. Esas son las 3 enseñanzas que vamos a estar viendo, así que vamos a pasar a la primera, que es que Pablo reconoce que todavía no ha llegado a la meta. Noten cómo empieza el versículo 12. Dice el versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. En el versículo 13 va a decir algo parecido. Dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. En esta parte de nuestra lectura, Pablo está enseñando y está advirtiendo de que no hay que creer nunca que todo en nuestra vida está hecho. No hay que creer que nuestra santidad ya ha llegado a un punto máximo o que ya somos completamente maduros. Pablo dice que no lo había logrado. Y según los estudiosos en la historia, prácticamente ya ha pasado desde su conversión 25 años, más o menos. 25 años de su conversión. Y en esos 25 años él ya había plantado iglesias, había formado pastores, había sufrido por Cristo, tuvo revelación de parte de Dios, había sido llevado al cielo, tuvo visiones, hizo milagros. Y vos decís, es el cristiano perfecto, sacando a Cristo, es el cristiano perfecto. Y él dice, reconocer que todavía no había llegado, que todavía estaba en carrera, él no había llegado a la meta. Y hermanos, tenemos que entender esto. Él estaba satisfecho con Cristo. Cristo lo era todo. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. ¿Qué dice? Para mí el vivir es Cristo. Era su anhelo, era su deseo. Él vivía por Cristo. Él estaba en Cristo y estaba satisfecho con Él. Pero él veía su vida y todavía estaba insatisfecho con lo que Él era. No con lo que Él era en Cristo, eso se entiende. En Cristo nosotros somos santos, en Cristo nosotros somos justificados, en Cristo tenemos salvación. Pero Él tenía, como le pongo, una santa insatisfacción con su propia vida. Él veía en su vida y veía todavía que había cosas que tenían que cambiar. Tenía cosas que quitar, tenía cosas que hacer.
para poder crecer a la imagen de Cristo. Digo esto, hermanos, porque él no está diciendo que su vida es un fracaso. No se va a ese extremo. Solo dice que todavía le falta seguir creciendo en su carrera cristiana. Y hermanos, esto es fundamental para entender la santificación. Como dije anteriormente, la justificación que nosotros tenemos es completa, que nosotros hayamos sido declarados justos por Dios. Eso es una obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Eso lo entendemos. Nosotros somos declarados justos por la obra de Dios. Pero, hermanos, la santificación nuestra es algo progresivo. Es algo progresivo. Todavía estamos siendo transformados por Dios. Y un ejemplo claro, no lo vamos a leer porque es bastante extenso, es Romanos capítulo 7, donde Pablo viene hablando acerca de la justificación, capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6 dice que si nosotros hemos sido salvados, entonces nuestro cuerpo está muerto al pecado porque estamos dentro de Cristo. Cuando llega el capítulo 7, Pablo nos va a mostrar esa tensión que nosotros vivimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, somos liberados del poder del pecado, de las cadenas del pecado, pero todavía en nuestra vida hay vestigios de pecado que nosotros tenemos que luchar. Y eso es lo que Pablo dice. Yo quiero hacer el bien, pero hallo una ley en mi cuerpo que quiere hacer el mal. Y termina diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina el capítulo 7 abrazando a Cristo, que es la única manera de poder crecer en la gracia. Entonces está esa tensión. Somos salvos por la gracia de Cristo. Pero mientras estemos en esta vida, vamos a seguir luchando con esos vestigios de pecado que nosotros tenemos. La santificación es progresiva. He escuchado un ejemplo en una iglesia, un pastor había invitado a otro pastor a predicar en la iglesia. Y en medio de la predicación, este pastor estaba hablando y dice, bueno, ustedes tienen que ser como yo, porque yo ya soy perfecto, yo ya he llegado, no puedo crecer más en mi madurez, soy lo más santo que puedo ser. Entonces, este pastor de la iglesia que lo había invitado, cuando terminó, lo escuchó, se calló, terminó la reunión, lo llamó y dice, ¿escuché mal o estuviste diciendo que vos ya llegaste al punto máximo de madurez, al punto máximo de santidad? Dice, sí, dice, yo he llegado a ese punto. Y él le dice, ¿se lo puedo preguntar a tu esposa? Y él dice, no, porque ella no cree esas cosas. Y es interesante. ¿Por qué? Porque esto que dice Pablo nos puede llevar a dos caminos. A un camino de la autosuficiencia, de decir, yo ya estoy hecho, yo ya he servido al Señor, yo ya he sufrido por Cristo. Y al otro punto de desbarrancarnos emocionalmente y decir, bueno, yo ya estoy, soy un fracaso, no tengo cura. Y pueden haber, hermanos, en este lugar, esos dos clases de cristianos. Y esa es la aplicación. Uno que diga, bueno, yo ya alcancé la madurez espiritual, no necesito conocer más, sé mucho, hice muchas cosas en la iglesia o serví al Señor mucho en mis años pasados. Y la verdad, este versículo, hermano, refleja todo lo contrario. Porque tu madurez espiritual no debería producir autosuficiencia. Si hay algo que decimos muchas veces los domingos y también los miércoles cuando estamos en la lectura, es que cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocemos a Cristo, ¿qué más conocemos? Nuestro pecado, nuestras deficiencias, lo que nosotros tenemos que cambiar, porque eso es lo que produce el conocer a nuestro Señor. Pero por otro lado, podés estar desanimado porque encontrás pecados en tu vida. Encontrás luchas, encontrás debilidades, encontrás que tenés muchas cosas que cambiar. Y hermanos, te puedo decir algo. Tu falta de perfección no significa necesariamente que no estés creciendo.
No significa necesariamente que no estés creciendo. La pregunta no es si yo ya soy perfecto. Según este pasaje, la pregunta tiene que ser si estoy corriendo, si estoy avanzando, si estoy mejorando. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Una de las cosas que dice Diego en su predicación respecto a esto es que la carrera más dura que tenemos es contra nosotros mismos. La carrera más dura es contra nosotros mismos. Los cristianos maduros son aquellos que reconocen su inmadurez, reconocen que tienen que seguir creciendo, que tienen que seguir luchando contra el pecado, sirviendo y consagrándose más al Señor, pero no se quedan lamentando esas cosas que tienen que cambiar o esos pecados que están luchando, sino que avanzan y luchan por seguir creciendo a la imagen de Cristo. Pablo reconoce no haber llegado. Y hermanos, nosotros tampoco hemos llegado. Cada uno de nosotros sabemos los pecados con los que luchamos, las debilidades que tenemos, las cosas que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que refleja la luz de Cristo. Eso es lo que refleja el amor de Cristo en nosotros. Cuando nosotros entendemos que fuimos salvados para reflejar la gloria de Dios, ahí es donde decimos, uy, todas las cosas que tenemos que cambiar. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, que en esta vida vamos a seguir luchando contra el pecado, vamos a seguir teniendo cosas que cambiar, no somos perfectos. Y muchas veces eso es un peligro dentro de la iglesia. Creerse que porque ya tenés sana doctrina sos mejor que el resto. Creer porque sos reformado sos mejor que el resto. No, hermano, si tenés la sana doctrina, si tenés esa bendición de poder estudiar las Escrituras de una forma sana, es primero por la gracia de Dios y segundo, es una mayor responsabilidad. Es una mayor responsabilidad, porque eso implica que no solamente tenés que saber la sana doctrina, sino también tenés que aplicar la sana doctrina. No es solamente hacer dieta, sino también hacer ejercicio, en lo que hablamos en lo físico. Pablo reconoce no haber llegado, el gran apóstol Pablo, pero Pablo no solo reconoce que no ha llegado, no se queda lamentando, sino que avanza. Porque como vemos en el segundo punto, él tiene un solo propósito en la vida. Esa es la segunda enseñanza. Él tiene un solo propósito en la vida. ¿Recuerdan? La primera enseñanza, él reconoce que no había llegado a la meta. Él reconoce que no había llegado, no se sentía perfecto. No era perfecto. Pero eso no lo hace lamentar, sino que lo enfoca más. Tiene un solo propósito en la vida. ¿Y cuál era el propósito en la vida? Llegar a la meta y obtener el premio. Versículos 12 al 14. Noten lo que dice la palabra del Señor. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Él tiene un solo propósito en la vida, llegar a la meta y obtener el premio. Noten, hermanos, lo hermoso de la última parte del versículo 12. El versículo 12, la última parte es hermoso, dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar, por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Es un jueguito de palabras. Este versículo, hermanos, esta parte del versículo nos enseña una verdad hermosa. El deseo de Pablo de alcanzar a Cristo deriva directamente de la realidad de que Cristo ya lo había alcanzado a él. ¿Se entiende? El anhelo, el deseo de Pablo de alcanzar a Cristo deriva directamente de la realidad de que Cristo ya lo había alcanzado a él. La iniciativa, hermanos, de nuestra vida cristiana le pertenece a Cristo, no a nosotros. La salvación no comienza con Pablo buscando a Cristo.
Según Hechos capítulo 9, Pablo, ¿qué estaba buscando? Ir a Damasco. ¿Para qué? Para destruir a los cristianos. Esa era la iniciativa de Pablo, el hebreo de hebreos, el fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. ¿Qué es lo que quería hacer? Destruir a los cristianos. Pero la iniciativa de la salvación de Pablo, ¿de quién fue? De Cristo. ¿Quién se le presenta a él? Cristo. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cristo se tiene que presentarse a él de una forma visible y él ve a Cristo. La salvación no comienza cuando Pablo busca a Dios, sino cuando Cristo busca a Pablo. Y ahí es donde su vida es transformada. Pero hermanos, también tengo que hacer un paréntesis para poder entenderlo. Y es que no solamente la iniciativa es de Dios en cuanto a la salvación, sino también es iniciativa de Dios la consumación. La consumación de todas las cosas también le pertenece a Cristo. Cuando Cristo sea revelado y vuelva por su iglesia, nuestros cuerpos van a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser glorificados. 1 Corintios capítulo 15. Lean ese capítulo y es hermoso cuando habla en cuanto a la resurrección. Y por sobre todas las cosas, 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, un pasaje hermoso muy conocido que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos todavía cómo vamos a ser, pero sí sabemos algo, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo tenía claro Juan, como lo tenía claro Pablo. Los apóstoles lo tenían claro, que sabían que cuando lleguemos a la gloria, el final, la cúspide, el éxtasis del cristiano iba a ser esto, ser igual a Cristo, ser a la semejanza de Cristo. Y Juan dice esto, porque cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mientras nosotros tenemos esa esperanza puesta ahí, nos purificamos, crecemos en santidad, así como Él es puro. Mientras nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la glorificación, en ese punto de perfección del cristiano, que vamos a ser iguales a Cristo, dice Juan, esa esperanza a mí me mueve a crecer en pureza, a mí me mueve a crecer en santidad. Pero hermano, no queda ahí, sino que esa gracia soberana de parte de Dios que obra en la salvación y que obra también hasta la consumación de todas las cosas y de ahí por toda la eternidad, ese amor demostrado en su Hijo Jesucristo produce en Pablo una perseverancia. Y él utiliza esta palabra, prosigo. Prosigo. ¿Qué quiere decir? Esta palabra prosigo, en el contexto de carrera que él está hablando, es esto. Yo sigo corriendo, dando todo de mí. Esa es la idea. Yo sigo corriendo, dando todo de mí. Es cuando están las Olimpiadas, uno de los mayores atractivos son la carrera de 200 metros y la carrera de 100 metros. Y notan que pasa algo raro si se ponen a ver un poco las carreras, es cuando el corredor arranca la carrera, nota que dan pasos cortos como para agarrar fuerza, pero ya cuando llegan a su punto máximo de velocidad, los corredores ¿qué empiezan a hacer? Alargar los pasos. Y van dando lo máximo de estiramiento muscular que puede tener el corredor. Bueno, Pablo está pensando en eso. Yo estoy corriendo la carrera y estoy dando todo de mí. Esa es la idea. Estoy dando todo de mí. Hermanos, en esto hay una verdad, que la gracia de Dios transforma nuestros esfuerzos. Transforma nuestros esfuerzos. Nosotros servimos, luchamos, corremos, porque hemos sido rescatados por Cristo. Ahora, Pablo, ¿cómo corres? Entiendo que vos estás dando todo de vos para correr esta carrera. Entiendo que vos estás corriendo por la gracia de Dios que habita en vos. Cristo te alcanzó, por lo cual querés conocer a ese Cristo, querés abrazar a Cristo, querés alcanzar a Cristo. ¿En qué sentido alcanzar a Cristo? En ser como Cristo. Y bueno, Pablo lo explica cómo corre. Y lo explica de dos maneras.
Uno, olvida lo que está atrás. Dos, se extiende a lo que está adelante. Y cuando habla de olvidar lo que queda atrás, hermanos, no solamente está hablando de olvidar nuestros pecados, sin lugar a dudas. Una de las cosas que muchas veces pueden frenar nuestra vida cristiana ese es el hecho de decir, mirá lo que yo era antes, mirá lo que hice, y aferrarnos a ese pecado y que ese pecado siga trabajando en nuestra mente, mostrándonos lo miserable que es. Pero no solamente el pecado, es obvio que tenemos que olvidarnos de eso porque Dios nos hizo nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, dice las Escrituras, pero también olvidar todos tus éxitos cristianos, todo tu servicio cristiano bueno en el pasado. Porque muchas veces, y esto es un peligro, que nosotros abrazamos la vida cristiana diciendo yo hice esto, por lo cual ahora yo me puedo sentar y que lo hagan los otros. Y hermanos, eso es un peligro. Eso es un peligro para cada uno de nosotros. Vivir de nuestro buen pasado. Yo en la iglesia prediqué, estuve en alabanza, estuve en esto, hice lo otro. Ok, pero ahora no, que lo hagan los demás, yo ya estoy. ¿En serio? Acá hay una diferencia entre la carrera que nosotros conocemos en las Olimpiadas y la carrera cristiana. Porque en la carrera, aquel que corre y en un momento frena, queda en ese lugar. Si bien va a perder, queda en ese lugar. El cristiano no. El cristiano cuando deja de correr, va para atrás. Y es más, muchas veces después se hace muy difícil arrancar de nuevo. Porque estás acostado entre esos laureles. Hermano, si vos en el pasado has servido a Dios, te has sacrificado por Cristo, por la iglesia, te has comprometido por la iglesia y lo has hecho de corazón, lo has hecho para el Señor, déjalo ahí. Porque si lo hiciste para el Señor, eso va a ser recompensado en el cielo. Pero déjalo donde está, a los pies de Cristo, nada más. No uses eso como una careta para decir, bueno, ahora estoy bien. ¿Por qué? Porque todavía no llegaste a la meta. Pablo recién cuando estaba a punto de morir dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero a punto de morir. Mientras tanto no. Mientras tanto dice, yo olvido lo que queda atrás, pero me extiendo a lo que está delante. Enfoca su mirada en la meta, estira todos sus músculos para avanzar más rápido en la carrera. Es como el ejemplo que Diego pone en su predicación respecto a la moto. Una cosa en una moto ir a 60, 70, 80, 90, que tenemos una visión mucho más amplia, y otra cosa es ir a la moto a 200, 240, 250 kilómetros por hora. Tu campo visual es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no ves lo costado, vos tenés un tubo. Ves al centro. Y si no ves al centro, en esa velocidad pestañeaste y fuiste. Te fuiste de la autopista, de la ruta, de lo que sea, del camino. Y Pablo dice, olvido lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante y prosigo, de nuevo esa palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pregunta. No la respondan, solo piensen. ¿Cuál es la meta? Ya lo dijimos, ser como Cristo, ¿sí? Esa era la meta de Pablo, ser como Cristo. Ese es el supremo llamamiento que tenemos de parte de Dios, ser como Cristo. ¿Cuál es el premio? El premio, hermanos, es Cristo mismo. Lo más valioso, lo más glorioso, lo más hermoso que el Señor te puede regalar por pura gracia es su Hijo. ¿O están esperando oro y plata? Lo más grande que hay en el cielo
lo más perfecto que hay en el cielo, es Cristo mismo. Sin duda, la cosa más gloriosa que vamos a poder tener nosotros en el cielo, o cuando muramos, o cuando Él venga, es ver a Cristo cara a cara, es ver a nuestro Señor, es ver a nuestro Salvador, y ser semejantes a Él, y ser parecidos a Él. Por eso, hermanos, nosotros debemos buscar alcanzar a Cristo de una forma intencional, de una forma voluntaria, de una forma sacrificial. Es lo que anhelaba Pablo, como leímos antes en Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Él quería alcanzar a Cristo, conocer el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él quería eso. Él quería experimentar ese poder del Espíritu Santo que había resucitado a Cristo. Eso es una gran verdad. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que obra en vos y que obra en mí. Y muchas veces eso nosotros no lo creemos. O ni siquiera lo pensamos. Hermanos, el salvo ha sido salvado para alcanzar a Cristo. El que es salvo busca conocer y parecerse más a Cristo. Y hermanos, esto es interesante. ¿Y cómo aplicamos nosotros este punto? Lo aplicamos con una pregunta. ¿Qué te está haciendo mirar para atrás? Muchas veces mirar para atrás puede ser un pecado, puede ser una herida. Me hicieron esto. Puede ser un fracaso. Puede ser una etapa gloriosa de tu vida cristiana. Puede ser un ministerio grandioso que has tenido. Pueden ser lo mucho que conoces la Biblia. Puede ser tus años que tenés dentro de una iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que mirar para adelante. Nuestra meta es alcanzar a Cristo. Nuestro éxito no se mide por los logros, se mide por nuestra constancia y por nuestro crecimiento en madurez. Se mide por eso. Si nosotros nos aferramos al pasado, es muy probable que trastabillemos, es muy probable que nos caigamos, es muy probable que no demos nuestro máximo esfuerzo. Y estudiando esto me hizo acordar algo que pasó en las Olimpiadas de Londres 2012. La persona más veloz, o el hombre más veloz, era un jamaiquino, Usain Bolt. Lo conocemos prácticamente todo. Es un showman. Antes de Londres, de Londres 2012, había un par de jamaiquinos más que eran reconocidos por su velocidad. Y entre ellos había un joven, Yohan Blake. No sé si lo conocen. Yohan Blake es una persona relativamente, era más petizo que Usain Bolt, que tenía tipo rasta, así trencitas chiquititas, y siempre festejaba como si fuera una pantera. Era conocido por eso. Antes de las Olimpiadas habían hecho algo en Jamaica para la clasificación o para ver quiénes son los que iban a las Olimpiadas a competir en velocidad. Y lo que pasó en esas carreras es que Yohan Blake le ganó a Usain Bolt tanto en los 100 metros como en los 200 metros. Y Yohan Blake llega a las Olimpiadas como uno de los máximos favoritos para ganar la medalla de oro en las Olimpiadas. Y entre ese lapso y los Juegos Olímpicos, Blake se la pasó hablando de que le había ganado a Bolt y que lo iba a volver a hacer. A que no saben qué pasó en las Olimpiadas. Usain Bolt lo destrozó. Y empezó a caer la reputación y la fama de Yohan Blake. ¿Por qué? Porque él se quedó en ese pasado glorioso. Mientras Usain Bolt ganó en esas Olimpiadas, ganó después en las otras Olimpiadas y ganó después en una tercera Olimpiada. Y cada vez que corría, mejoraba sus tiempos. ¿Por qué? Porque el propósito de uno era diferente al propósito del otro. El otro decía, pues ya está, ya le gané.
Y Usain, no, siguió mejorando, siguió mejorando. Y dice, yo sufro, yo entreno 4 años para correr una carrera de 9 segundos. Nosotros debería ser parecido. Nosotros sufrimos, nosotros crecemos, nosotros amamos, nosotros anhelamos, nosotros luchamos, nosotros corremos porque Cristo me alcanzó y quiero ser más parecido a Cristo. No, pero mi pasado es glorioso, tuve muchos ministerios. Enfócate en Cristo. Noten lo que dice, para terminar este punto, noten lo que dice MacArthur en su comentario. Dice, las iglesias están llenas de inválidos espirituales, paralizados por la amargura, el pecado, el rencor o las tragedias del pasado. Otros intentan sobrevivir en el presente confiados en victorias pasadas. MacArthur dice, es preciso que rompan con el pasado si han de conseguir el premio espiritual. Dios se interesa por lo que los creyentes hacen ahora y en el futuro. Jesús declaró, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los que han olvidado el pasado son quienes gozan de una visión más clara. ¿Se entendió? Tercera enseñanza. No solamente Pablo reconoce que todavía no ha llegado a la meta, que tiene un propósito en la vida, que es llegar a la meta y obtener el premio. ¿Qué es llegar a la meta? Ser igual a Cristo. ¿Cuál es el premio? Cristo mismo. Sino que, en último lugar, la enseñanza que vemos en los versículos 15 al 16 es que un cristiano vive en constante crecimiento. Vive en constante crecimiento. Noten lo que dice el versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según las mismas normas que hemos alcanzado. Noten algo aquí, hermanos, que Pablo ya no habla en primera persona, sino que le habla a la iglesia de los filipenses. Le está hablando a una congregación, está hablando como una congregación. La enseñanza de esto es que la iglesia va a crecer en madurez, en reflejar a Cristo cuando tengamos esa misma forma de pensar. Es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Dice, así que todos los que somos perfectos, y ahí nosotros tenemos que hacer un alto y decir, para. Recién acabas de decir que no has llegado a la perfección. Recién acabas de decir que no sos perfecto y ahora estás diciendo que sos perfecto. Bueno, hermanos, no es una contradicción, no hay una tensión, sino que lo está usando de dos modos diferentes. Para explicarlo, no es lo mismo decir que voy al banco, me siento en el banco, que yo te banco. ¿Me entendieron las tres frases? ¿Me entendieron las tres frases? Voy al banco, me siento en el banco, yo te banco. ¿Se entiende? El contexto es el que da el significado. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. La perfección que está hablando en los primeros versículos es esa perfección de santidad, de ser perfectos, de ser a la imagen de Cristo. Y en este punto la perfección no está hablando de eso, sino de la madurez, de nuestra madurez. Así que en la iglesia los que son maduros, siempre en la Biblia encontramos esto. Dentro de la iglesia hay personas que tienen un poco más de madurez que otros. Eso lo vemos muy en 1 Corintios. En 1 Corintios Pablo está cada 2 por 3 retando por eso. Dice, los que somos maduros tenemos que tener esta misma forma de pensar. Si nosotros somos maduros, vamos a tener esa forma de pensar. Sabemos que todavía somos inmaduros, que necesitamos de Cristo, que necesitamos esforzarnos y mirar a Cristo. Y que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestros anhelos, de nuestras actitudes, de nuestro hablar, de nuestro hacer.
MacArthur de nuevo lo cito, dice, como Pablo, los creyentes deben centrarse totalmente en realizar su máximo esfuerzo por alcanzar el premio de la semejanza de Cristo. Sabemos cómo piensa Cristo porque las Escrituras revelan su mente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Si pensamos de manera bíblica, si pensamos de manera santa, viendo todo desde la perspectiva divina, esos pensamientos impulsarán nuestra conducta para que sea como la de Él. Y noten lo interesante de ese pasaje. Dice, así que todos los que somos perfectos o somos maduros o estamos creciendo en madurez, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará el Señor. Esto es una enseñanza muy buena para nosotros, hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros encontramos la sana doctrina, queremos agarrar y cambiar a todo el mundo. Y discutimos con todo el mundo por todas las doctrinas. Y noten lo que dice Pablo acá. Pablo está enseñando cosas claras. Como creyente maduro necesitamos aferrarnos a Cristo. Necesitamos saber que todavía necesitamos cambiar. Y si hay alguien dentro de la iglesia que piensa diferente a nosotros, el Señor a su tiempo le va a abrir los ojos. Hay humildad y descanso en Cristo, descanso en la obra de Cristo. Pero nosotros muchas veces somos tercos, vamos, discutimos y vamos, y sos un hereje, y sos esto, y qué sé yo, y vos tenés que saber esto. No, hermanos, que vos hayas aprendido la sana doctrina o que vos hayas aprendido la sana doctrina, no es porque son mucho más inteligentes, sino que el Señor te lo dio. Y de esa forma nosotros tenemos que ver a las demás personas, agradecer a Dios porque podemos estudiar la Biblia de una forma sana, pero también descansar en el Señor y orar en el Señor para que el Señor también abra los ojos de otras personas. Nosotros más que nada tenemos que enseñar, pero el que abre los ojos y abre el corazón es Cristo, no yo, no vos. Y ese es un problema que tienen mucho las iglesias de ahora reformadas. Porque solamente piensan que son ellos la verdadera iglesia, pero también como que quieren reformar a la persona a la fuerza. No, deja que la palabra del Señor obre. Deja que la palabra del Señor obre, deja que Cristo obre. Déjalo hacer a Cristo la obra de Cristo. No quieras hacerla vos. No la puedo hacer yo. ¿Cómo aplicamos estos versículos? Hermanos, lo aplicamos de esta manera. Cuando nuestro propósito es Cristo, todas las demás cosas caen en su justo lugar. Eso en las reuniones lo hemos dicho varias veces. Cuando nuestro propósito es Cristo, todas las demás cosas caen en su justo lugar. Y eso se refleja, hermanos, en nuestras prioridades. Cuando deseamos conocer a Cristo, vivir a Cristo, vamos a reconocer aquellas cosas que no nos están dejando avanzar, que no son solamente pecado, muchas veces no es pecado. Son cosas que vos haces, puedes decir, esto lo puedo evitar y dedicarme más tiempo a la oración, esto lo puedo evitar y dedicarme más tiempo al estudio de las Escrituras, esto lo puedo evitar e ir a visitar a un hermano en Cristo. Estas cosas que no te están dejando avanzar pueden ser los estudios, puede ser el trabajo, pueden ser amistades, puede ser algún pasatiempo, puede ser tu familia. Puede ser tu familia. Hermanos, estamos llamados a ser como Cristo en cualquier lugar donde estemos. Estamos llamados a ser como Cristo en el trabajo. Nuestros compañeros deben reconocer que soy un cristiano, deben reconocer que mi carácter, mi forma de hablar, mis actitudes reflejan a Cristo. No podés hablar de la misma forma que tus compañeros de trabajo, no podés tener el mismo vocabulario, ellos tienen que ver una diferencia. Como padre, lo mismo, siendo conscientes que debemos reflejar a Cristo y que nuestros hijos vean eso. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros que deseamos conocer a Cristo, que deseamos orar. Los hombres, bueno, estuvimos viendo eso en el libro respecto a cultivar. Los hijos tienen que ver que orás, que lees la Biblia, que querés conocer a Dios. Ellos lo tienen que ver y el padre también tiene que participar con ellos. Hermano, ¿querés saber un tip para ver si estás avanzando en tu vida cristiana? Evalúa cómo usas tu tiempo. Evalúa cómo usas tu tiempo y ahí te vas a dar cuenta si estás creciendo o no. Hermanos, esto es algo que lo vuelvo a repetir.
Todos nosotros tenemos cosas que mejorar. Y capaz que decís, bueno, yo estoy luchando con este pecado y venciste el pecado y te va a parecer otra cosa. Porque somos así, porque el Señor trabaja de esa forma. El Señor trabaja de esa forma, apunta a un lado, trabajás en eso, creces en madurez porque lo venciste, sabés cómo detenerlo, sabés cómo controlarlo, sabés cómo eliminarlo, pero el Señor dice, listo, ya está bien, hiciste bien esta parte, bueno, ahora vamos por esta área. Y vamos a seguir creciendo en madurez. ¿Por qué? Porque el poder que nosotros tenemos es Cristo. Cristo está con nosotros. Nosotros por nuestros propios méritos, ¿podemos dejar pecados? ¿Sí o no? No, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado. Nos gusta el pecado. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza salvaje todavía ahí. Que no, nos gustan las cosas malas, nos gustan las cosas prohibidas. Si no es por el amor de Dios, si no es porque estoy arraigado en Cristo, yo no podría cambiar, pero porque estoy aferrado a Cristo y Cristo es mi Salvador y Él está conmigo, yo puedo hacerlo. Porque en el momento en que Cristo me salvó, transformó mi vida. Hermanos, hay que correr la carrera cristiana. La carrera cristiana se termina o cuando morimos o cuando el Señor venga. Mientras tanto seguimos corriendo. Y nosotros, como dice Diego, muchas veces lo repite, nosotros tenemos que este año ser mejor que el anterior, pero peor que el año que viene. ¿Se entiende? Que todos los años vayamos mejorando. Que veamos atrás y nos veamos ahora y decimos, gracias Señor porque pude vencer este pecado. Gracias Señor porque pude servir en la iglesia. Pero Señor, quiero consagrarme más. Quiero consagrarme más porque vos te lo mereces. Porque mi llamado, tu llamado, es ser a la imagen de Cristo. Es ser a la imagen de Cristo y hacia allá vamos. Como conclusión, hermanos, no sé si se notaron ustedes, pero hay una linda idea que circula por toda la carta de Filipenses. Pablo viene mostrando que la vida cristiana es una vida centrada en Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, como hemos dicho antes, dice que para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2, versículo 5, llama a tener la mente de Cristo. En el capítulo 3, versículo 8, habla de la excelencia de conocer a Cristo. Y ahora, en los capítulos 3, versículos 12 al 16, muestra cómo vive alguien que realmente considera a Cristo como su mayor tesoro y sigue corriendo hacia Él. Es una persona que reconoce que todavía no ha llegado, es una persona que tiene como único propósito alcanzar el premio mayor, ser igual a Cristo. Es una persona que entiende que la vida cristiana es un constante crecimiento. Hermano, si vos ves que te has estancado en tu vida espiritual, hay dos cosas que tenés que hacer. Arrepentirte, tres en realidad. Arrepentirte de tu pecado, de no estar corriendo. Y como dice Hebreo, despojate de todo peso, del pecado que te acecha y corre la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo? La consumación de la obra, vos y yo, el pueblo de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Tenemos nuestro mayor ejemplo, que es Cristo. Y Cristo hizo todo eso para salvarnos a nosotros. Eso refleja, hermanos, la obra de Dios en nosotros. Cuando ponemos nuestra mirada en la cruz, vemos lo que se despojó nuestro Señor, su sufrimiento, su servicio, su entrega para salvar a un pecador como yo, produce en nosotros una transformación en nuestros deseos y nuestros anhelos. Esta es la idea del pasaje. Quiero ser semejante a Cristo. Quiero ser semejante a Cristo en cada aspecto de mi vida. ¿Ya lo logré? No lo logré. Tengo muchísimas cosas que mejorar, pero hago algo. Me despojo de todo lo malo, me despojo de todo éxito pasado y me esfuerzo en crecer a la imagen de Cristo. ¿Cómo hago eso? Estando día a día aferrados a Él.
estando día a día aferrado a Él, en su palabra, en la oración, en el servicio, en la entrega, en el sacrificio por la iglesia, también por aquellos que no tienen a Cristo, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, ese es un pasaje clave para nosotros, porque solo por medio de la obra de Dios en la persona de Jesucristo es que nosotros podemos avanzar. Solo por ese medio el poder que actuó en la resurrección de Cristo actúa también en nuestras vidas. Por eso, hermanos, finalizando, ¿estás corriendo? No te estoy preguntando, o no te preguntes más bien, ¿cuánto sabes de Cristo? Pregúntate mejor, ¿cuánto estás creciendo en Cristo? Debemos ver nuestra vida y mirar por dónde estamos caminando. Y tenemos que entender esto, hermanos. No debemos correr intentando ganar el favor de Dios. No debemos correr intentando ganar el favor de Dios. Corre porque Cristo, por pura gracia, ya te alcanzó. Corre porque esa es la muestra de que Cristo te alcanzó. ¿Nos ponemos de pie para orar?